¿Ya? Bueno, entonces chicas, buenas noches nuevamente para todas. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidas a nuestra cuarta sesión de la materia de administración organizacional, ¿no? Vamos a retomar donde nos habíamos quedado el día lunes viendo la unidad 2, que es el tema del proceso administrativo, chicas, ¿no? Entonces les estaba comentando tanto el día lunes que hemos empezado esta unidad y también en la unidad 1, ¿no? Que la administración tiene como este proceso, ¿no? Esta serie de pasos para poder realizar las actividades dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, estas se resumían en cuatro, les decía, ¿no? La planeación, la organización, la dirección y el control, ¿no? Entonces, cada una con sus respectivas particularidades y simplemente, ¿no? Para recordar, habíamos visto en primera instancia lo que es la planeación, el primer paso, ¿no? Entonces, les decía que aquí lo que se va determinando son todos los escenarios posibles e ir definiendo todos los aspectos que se van a querer realizar y se van a querer alcanzar dentro de la organización, ¿no? Entonces, por otra parte, les decía que todos estos puntos es desarrollado y planteado por los miembros más altos de la organización o de la empresa, ¿no? Como queramos decirlo. Y en consecuencia, bueno, van definiendo y nos habíamos quedado aquí, ya sea tema de filosofía, misión, visión, estrategias, tema de indicadores de evaluación, definir presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos, chicas, ya les he ido mencionando el día lunes, ¿no? Esos 8 puntos. Y habíamos quedado aquí, ¿no? Les había hablado por última instancia de lo que es el análisis FODA, ¿no? Como un planteamiento que nos da una perspectiva mejor de lo que es cómo estamos como empresa, ¿no? Y poder definir los puntos que he mencionado anteriormente que se realizan en la planeación, ¿no? Entonces, ahí teníamos y aquí habíamos quedado hablando de lo que son amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, ¿no? Les iba diciendo y les iba mencionando, ¿no? Que era el FODA, ¿no? Entonces, queda pendiente también, chicas, una vez que finalicemos la unidad 2, ¿no? Porque este punto, ¿no? Les he dicho que les iba a mencionar de forma más complementaria, ¿no? El tema de cómo se realiza el FODA. Entonces, eso para el final va a ser cuando terminemos las diapositivas de la unidad 2, porque hay otros puntos también que están dentro de esta unidad también, que bueno, lo vamos a explicar aquí, pero también de forma independiente lo vamos a ampliar un poco más, ¿no? De forma un poco más estructurada, ¿no? Y cómo se realiza, ¿no? Entonces, eso, chicas, no se preocupen, el tema del FODA todavía se los debo, entonces una vez que finalicemos las diapositivas también, les voy a ir mencionando de cómo va todas estas situaciones, ¿no? Entonces, de cómo se realiza, qué estrategias podemos ir sacando, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí habíamos quedado, chicas, el día lunes, ¿no? Que ha sido nuestra última clase. Y con eso ya habíamos terminado el primer paso, ¿no? De lo que es el proceso administrativo, que es la planeación o planificación, como queramos mencionarlo o como queramos decirlo, ¿no? Bueno, entonces, Licenciado, ahora, buenas noches. sí, bien, Disculpe, buenas le noches. quiero pedir permiso. Hoy se acuerda que hablé con usted. Sí, Mi nombre es Clara Aguilera. ujú, sí, Quería pedirle permiso. sí, me dijiste, ¿no? Entonces, lo tengo aquí anotado también. Entonces, sí, no, no te preocupes en esa parte, ¿no? Ya, está bien, pero ¿cómo vamos a hacer de la práctica de hoy día? No sé qué tan ocupada estás, va a depender mucho de eso, ¿no? Pero bueno, yo siempre les digo, ¿no? Entonces, este es el horario de clases que tenemos, entonces en teoría deberían tratar de sacarse el tiempo para poder estar presentes, ¿no? Dentro de las clases, ¿no? Entonces, trata de hacerlo en el tiempo del transcurso de la noche, ¿no? Para que no te perjudiques. Eso te podría decir Clara, ¿no? Bueno, creo que Clara no, ya no está o no sé si está ahí. Bueno. Eso te diría Clara respecto a lo que es esa situación, ¿no? Esto obviamente es para todas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Todos los horarios están establecidos, ¿no? Y en consecuencia, todas, ¿no? Hasta en mi momento, yo también cuando era estudiante, teníamos que sacarnos el tiempo, ¿no? Y entonces, eso es muy importante, ¿no? Era como un docente mismo nos decía en su momento, ¿no? Ha sido un poco cruel para nosotros en ese momento. Entonces, nos ha dicho, si ustedes trabajan, si ustedes tienen obligaciones, entonces, ¿para qué se meten a estudiar? Nos ha dicho una vez, así de una forma muy cruel, ¿no? Yo no les trato de decir eso, ¿no?
Pero por eso, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de organizar los tiempos, ¿no? Sé que muchas de ustedes trabajan y es comprensible, muchas me han hablado respecto a eso. Entonces, lo único que yo les pido es que traten de sacarse ese tiempito, ¿no? Tampoco es algo tan complicado de realizar, ¿no? Entonces, eso les pediría, chicas, ¿no? Así, de forma ahí pausada, ¿no? Entonces, clara esa situación, ¿no? No sé si sigues ahí o ya te saliste. Entonces, de la clase no te preocupes, ¿no? El permiso y, bueno, la actividad, ¿no? Obviamente tratarlo de realizar, ¿no? Eso nomás te pediría, ¿no? Tampoco es algo tan complicado de hacer, ¿ya? Bueno, entonces, una vez ya es finalizado esa pausa que hemos tenido, entonces continuaremos, ¿no? O mejor dicho, comenzaremos, ¿no? Y continuaremos con el segundo punto del proceso administrativo, que es la organización, ¿no? Entonces, chicas, vamos a continuar ahora sí con el avance, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos de este segundo paso dentro del proceso administrativo? Ya, entonces, en primera instancia, eh, este es un paso que ya una vez definido todos los aspectos dentro de la planeación, es decir, ya vamos a tener todas las bases requeridas para poder ya estructurar a lo que es nuestra organización o nuestra empresa, ¿no? Para posteriormente que pueda realizar distintas actividades para poder conseguir objetivos, ¿no? Entonces, dentro de la organización, chicas, aquí ya se va planteando toda la estructura, principalmente de funciones, procesos y responsabilidades que van a existir dentro de la organización, ¿no? Y esto se hace con el principal fin para que exista lo que les mencionaba, ¿no? En la unidad número uno, para que exista esa eficacia y esa eficiencia en la consecución de resultados, ¿no? Y por otra parte también para poder simplificar y para que las personas que trabajan en las diferentes funciones dentro de la organización puedan hacerlo de la forma más eficiente posible, ¿no? Evidentemente. Entonces, con ese fin, existe este paso que es la organización, ¿no? Dentro de lo que es el proceso administrativo, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que se van mencionando, que se tienen que ir definiendo dentro de este paso, pero tienen que ver con eso, chicas. Ya tema de estructura, ¿no? Cómo poder hacer un sistema, ¿no? Dentro de la empresa que nos permita poder definir aquí puntos adicionales que podemos mencionar, tema de jerarquías, disposiciones, correlaciones y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social, ¿no? Entonces, eso ya les he mencionado, ¿no? Para que las personas que trabajan dentro de la organización puedan conseguir los resultados de forma más eficaz y de forma más eficiente, ¿ya? Entonces, en esta etapa, chicas, es una etapa, ¿no? Que entra dentro del proceso administrativo. Se tienen que definir, o bueno, lo que esencialmente se hace dentro de lo que es la organización, chicas, es definir las áreas funcionales dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ustedes deben conocer estas áreas funcionales, ¿no? Tal vez las más conocidas. Creo que ya en su momento también les he mencionado, hablando, ¿no? De tal vez el área de marketing, el área de finanzas, el área de recursos humanos y el área de producción, que son las más genéricas que pueden llegar a existir dentro de una empresa, ¿no? Entonces, esa es tal vez la función más básica que tiene la parte organizativa, ¿no? Por otra parte, el tema de estructuras, ¿no? Ya les he mencionado procesos, sistemas y jerarquías. Esto generalmente se hace mediante la estructura de manuales que van definiendo todos estos aspectos, ¿no? Como ser el tema de procesos, como ser el manual de funciones. Y bueno, esto ya otra vez vuelvo a repetir para que la empresa pueda conseguir mejores resultados, ¿no? Entonces, esto es el punto más destacado que puede existir dentro de lo que hablamos, que es la organización, ¿no? Entonces, dentro de las etapas de la organización, chicas, existen dos pasos muy importantes que se toman en cuenta, que son el tema de la división del trabajo y lo que es el tema de la coordinación. Esto para que nosotros podamos tener una buena estructura en esta etapa del proceso administrativo, ¿ya? Es decir, poder dividir de la mejor forma posible todas las actividades que se tengan que realizar dentro de la empresa, ya vuelvo a repetir, ¿no? Para que se puedan conseguir los objetivos y a su vez que exista una coordinación entre todas esas áreas divididas para que estén en constante comunicación, ¿no? Y bueno, porque todas de cierta manera van a tener que alcanzar un objetivo más grande, ¿no? Ya les decía, ¿no? Cada estructura puede tener objetivos específicos, pero en general, ¿no? Tienen que conseguir un objetivo más grande, ¿no? Entonces, para eso sirve el tema de la coordinación, ¿no? Es decir, que todas las áreas, a pesar de que tengan funciones específicas, tienen que estar constantemente en comunicación y
total coordinación para la consecución del tema de objetivos, ¿no? Entonces ahí todo tiene que estar interconectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área de marketing no puede trabajar de forma bien individualizada sin coordinar, por ejemplo, con el área de finanzas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí simplemente para darles un caso, podemos decir que, bueno, el área de marketing puede definir actividades de publicidad, ¿no? O invertir en publicidad, pero ¿de dónde va a venir el presupuesto o el dinero, ¿no? Y los que manejan esa situación, por ejemplo, es el área financiera, ¿no? En general, ¿no? Dentro de su estructura va a haber un área de presupuestos, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces ellos están ahí pendientes de definir qué monto de dinero se tiene para la actividad que quiere hacer marketing, es decir, publicidad, ¿no? O por otra parte, ¿no? Tal vez el área de financiera con el área del proceso productivo, ¿no? El área del proceso productivo incurre en varios costos, ¿no? Mano de obra, maquinaria, compras de materias primas, ¿no? Entonces, para ello también el área financiera tiene que estar ahí coordinando, ¿no? Para poder tener todo acorde y, bueno, poder cumplir todos los objetivos que se tienen dentro de la organización, ¿no? Entonces, eso es muy importante, chicas, ¿ya? También el tema de la coordinación. Ya a pesar de que cada área tiene funciones específicas, se tiene que tener una buena comunicación entre áreas para poder alcanzar los objetivos más grandes que tiene la organización, ¿no? Eso es muy importante también rescatarlo, ¿no? Y bueno, este punto de de la coordinación, chicas, hoy en día se facilita mucho por el tema de las plataformas digitales que se han ido creando a través de los años, ¿no? Entonces, sin ir lejos, nosotros utilizamos una de ellas, ¿no? Pero es para otro fin, ¿no? Es para fin educativo, que es el tema del Classroom, por ejemplo, ¿no? Que es una plataforma donde nosotros, tanto docentes como estudiantes, pueden entrar y, bueno, poder hacer distintos tipos de actividades, ¿no? Entonces, lo mismo sucede dentro del área de las empresas, ¿no? Dentro del mundo de las empresas, donde existen este tipo de plataformas, donde puede existir una mejor coordinación, una mejor comunicación entre las áreas para poder facilitar el tema de la organización y posteriormente los otros aspectos como ser dirección y el tema del control dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces esto facilita mucho esta situación, ¿no? El tema de las plataformas digitales, ¿no? Entonces muy importante, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces muy importante, ¿no? No solamente nos basamos en dividir, ¿no? Estructurar las áreas funcionales, pero sino también tenemos que definir una coordinación para que todo esté en armonía dentro de la empresa, ¿no? Esto vuelvo a repetir por enésima vez para poder obtener los objetivos que la empresa está planteando, ¿no? Entonces, chicas, aquí pueden ver un gráfico general de las áreas generales las áreas funcionales, perdón, más conocidas que tenemos dentro de una empresa. Es decir, si una empresa se forma, generalmente las cuatro áreas que en un principio siempre van a existir sí o sí son estas cuatro, ¿no? Ya les he mencionado el área de producción, el área de finanzas, el área de mercadotecnia o marketing, como queramos decirlo, y el área de recursos humanos, ¿no? Son las cuatro más importantes, ¿no? Entonces ahí dentro de cada uno de esta torta, como pueden ver, tenemos algunas funciones específicas que cumple cada una de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, el área de producción cumple dos funciones, como ser el tema del manejo de elementos y manejar el tema de factores o el proceso de producción, ¿no? Entonces es una función muy específica, ¿no? Es decir, necesitamos personas que tengan conocimientos en esa área para poder coordinar y poder trabajar todos estos puntos en el área de producción, por ejemplo, ¿no? En el área de finanzas, ¿no? Ya les he mencionado, se manejan temas como ser la contabilidad, el manejo de los impuestos, búsqueda de financiamiento, planeación financiera, el tema de los presupuestos y el manejo de los costos, ¿no? De toda la organización, ¿no? Entonces son algunas funciones que se tienen en específico del área de finanzas, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos en el área de marketing, ¿no? Que ellos se dedican generalmente a la comercialización, ¿no? Y poder ampliar el tema de clientes, ¿no? Dentro de un mercado, como ser actividades, ¿no? De planeación estratégica, segmentación de mercados o el muy conocido o la conocida mezcla de marketing, ¿no? Y por otro lado tenemos el área de recursos humanos, ¿no? Que puede dedicarse a actividades como el reclutamiento y la selección de personal, el tema del manejo de sueldos y salarios, o en otras palabras, el tema de las planillas, ¿no?
la capacitación y el desarrollo, relaciones laborales, ¿no? Higiene y seguridad industrial, servicios y prestaciones y planeación y evaluación, ¿no? De los indicadores de control, ¿no? Que vamos a ver más adelante dentro de esta unidad, ¿no? Que es la última etapa del proceso administrativo, ¿no? Entonces son algunas funciones que cumple el área de recursos humanos hablando dentro de las actividades que va realizando, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, estas son, chicas, las 4 áreas más destacadas que tenemos dentro de la organización, ¿no? O que en primera instancia sí o sí va a existir, ¿no? Dentro de una empresa, no tenemos que perdernos más, ¿no? Obviamente, dependiendo de la complejidad que tenga la organización, esta puede ir segmentándose mucho más o tener otro tipo de estructuras organizativas, ya que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, pero chicas que lo conozcan, ¿no? Y bueno, lo destacado tal vez para ustedes, chicas, es que cada una de ustedes puede llegar a trabajar en cualquier área organizativa, ¿no? Ustedes son el soporte principal en cualquier área organizativa de la empresa y son un respaldo muy fuerte para que estas organizaciones, ¿no? En cualquier área, incluso en el área gerencial, pueda conseguir los objetivos que se llega a proponer. Entonces, todas las labores que ustedes realizan para lo que ustedes están estudiando, entra para cualquier área y son importantes colaboradores al momento de poder conseguir los objetivos de las organizaciones, ¿no? Sea en el área que ustedes entren a trabajar, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, ustedes están capacitadas para poder entrar, ¿no? Dentro de cualquier área funcional que exista dentro de una empresa, ¿no? Entonces, muy importante ahí, simplemente de forma complementaria. Y bueno, en unidades siguientes vamos a ver qué tipo de criterios se van analizando, ¿no? Pues relacionado con su carrera y con cada área funcional que existe dentro de la empresa, ¿no? Que ya les he mencionado estas 4, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Cuando avancemos en los contenidos correspondientes de la materia, ¿ya? Bueno, entonces, chicas, esta es la estructura básica, ¿ya? Las áreas funcionales. Producción, finanzas, marketing y recursos humanos, ¿ya? Entonces, les he dicho que dependiendo a la organización, dependiendo a la empresa, dependiendo tal vez a la capacidad que tenga en diferentes niveles, ya sea en capital, ya sea en personal o ya sea en estructura general, como queramos mencionarla, su organización puede convertirse mucho más compleja, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación, más adelante, ya cuando veamos la categorización de la organización, ¿no? Pero bueno, antes de ver ese punto, tenemos que ver este punto complementario que dice que son los principios, son el conjunto de reglas fundamentales que deben observarse durante todas las etapas del proceso de la organización, ¿no? Entonces ya les he hablado un poquito del tema de los principios en la unidad anterior, que son bases fundamentales para que, bueno, se puedan conseguir los resultados, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ver en la unidad siguiente, ¿no? Hablando del tema de principios, ¿no? Y bueno, relacionando este punto con el tema de la organización, de la misma forma, ¿no? Se tiene que cumplir con todos los principios que, bueno, la empresa llegue a plantear para poder tener una mejor estructura de la organización, ¿no? Entonces, algunos puntos que se pueden llegar a mencionar es principalmente estos 10 puntos que ven aquí, ¿no? Relacionados con la organización, ¿ya? Y bueno, en primera instancia podemos decir que para que exista una buena organización tiene que estar relacionado con la misión, como dice aquí, ¿no? Dice de la misión, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con eso, no? Ya les he dicho el lunes, ¿no? Que ha sido nuestra última clase, que la misión es la razón de ser de las empresas, ¿no? Es la razón de existir, ¿no? Entonces, al momento de plantear la estructura organizativa de una empresa, entonces lo que se trata de buscar es que esa estructura busque de alguna forma aplicar, podemos decir, el tema de la misión, ¿no? La razón de ser de la organización, ¿no? Entonces, si tenemos una misión, así simplemente para darles un ejemplo, tal vez con una perspectiva muy humanista, podemos decir, o muy liberal, podemos decirlo en otras palabras, entonces la estructura organizativa tendría que ser muy descentralizada. ¿Qué quiero decir que sea descentralizada? Quiero decir que no exista una línea muy rígida en lo que es la cadena de mando, ¿no? Es decir, entre las personas que son superiores en los cargos que existan dentro de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí simplemente dándoles un caso que podemos decir, ¿no? Eso es importante, ¿no? Luego otros puntos también que podemos llegar a mencionar, ¿no? Dentro de los principios que se tienen con la organización, ¿no? Relacionadas con la organización,
es el tema de poder simplificar y el número 3, que es el tema de la especialización, ¿no? Entonces, estos son dos polos opuestos, podríamos decirles, chicas, hablando de organizar. Cuando hablamos de simplificar, nos referimos a que tratemos de organizar a la empresa de la forma más sencilla posible, ¿no? Pero por otra parte tenemos el otro extremo, que es la especialización. Es decir, si tenemos varias tareas que cumplir dentro de las tareas que se quieren lograr y objetivos que se quieren conseguir, entonces tenemos que organizarlo de la forma más minuciosa posible, ¿no? Por eso se dice especialización, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono estos dos en conjunto? Porque se tiene que encontrar un punto muy equilibrado entre estas dos situaciones, ¿no? La simplificación y el tema de la especialización, ¿no? Entonces, hay que saber adecuar estos dos puntos, ¿ya? Principalmente viéndolo desde dos puntos de vista. Primeramente, no podemos hacer una amplia especialización dentro de la estructura organizativa, chicas, porque esto puede llevar a un incremento muy grande de lo que son los costos, en lo que son los sueldos y los salarios, ¿no? Entonces, en esta situación, por ejemplo, tenemos que someternos simplemente a lo que es el tema del presupuesto o el capital que se tiene para poder mantener las actividades de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y por otra parte, el tema de simplificación, no ser tan genéricos, porque ya les he dicho, no vamos a poder cumplir los objetivos como quiere la administración de forma eficaz y de forma eficiente, ¿no? Entonces, entre estos dos tiene que existir siempre un equilibrio, ¿no? Y bueno, va a depender mucho de las personas que vayan planteando en la etapa, ¿no? De lo que es la planificación, ¿no? Para poder llegar a ese punto equilibrado entre estos dos puntos, ¿no? Importante, ¿ya? Por otro lado, tiene que haber el punto 4, que es el tema de la jerarquía, ¿ya? Tema de jerarquías, ¿ya? Es decir, cuando hablo de jerarquías, ya les he mencionado, creo, en su momento, chicas, no me refiero a autoridades que disponen todo lo que quieren, sino nos referimos a personas que están supervisando a otras para que éstas cumplan con sus actividades de forma correlativa, ¿no? Obviamente hasta llegar a las personas que son las máximas autoridades de la organización, ¿no? Esto obviamente para poder mantener el tema de la buena función de lo que es el cumplimiento de tareas y luego lo que sigue, ¿no? La respectiva evaluación, ¿no? Importante, ¿no? Eso. Ya luego tenemos el punto número 5, que es la paridad de autoridad y responsabilidad. Ya esto tiene que ver con ese equilibrio que tiene que existir entre esa cadena de mando donde tiene que haber cierta autoridad, pero también cierta responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto, chicas? Quiero decir, si una persona asume un alto cargo dentro de la empresa, tiene que, de la misma forma que va a tener autoridad ante ciertas personas para que hagan respectivas actividades, esta persona también que tiene un cargo importante tiene que asumir su responsabilidad y también hacer el tema de sus funciones, ¿no? No simplemente tiene que ser el tema, ¿no? De yo soy autoridad y bueno, dispongo todo lo que tengan que hacer y yo no hago nada, ¿no? Sino también esa persona tiene que asumir el tema de la responsabilidad de sus actividades también, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con esa paridad, ¿no? Tanto de autoridad como de responsabilidad, ¿no? Muy importante, ¿ya? Luego, número 6, unidad de mando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que les mencionaba en la unidad 1, ¿no? La unidad comando. Tiene que existir un punto neutro o podemos decir base, ¿no? Que va a ser la cabeza de la organización, ¿no? Entonces, estos son los altos directivos de la empresa, ¿no? Número 7, el tema de la difusión, que se refiere principalmente cuando hablamos de difusión, relacionándolo con el tema de la organización, chicas, nos referimos a que, bueno, dentro de toda la estructura organizativa que va a existir, se pueda difundir de una forma muy sencilla y eficiente, podemos decir, toda la información requerida cuando una vez se realicen las actividades. Ya a eso nos referimos con el tema de difusión o el de poder difundir el tema, ¿no? De diferentes tipos de situaciones, ¿no? Toda la información, ¿no? Número 8, amplitud y tramo de control, ¿no? Definir los roles de lo que son las personas que van a tener autoridad, ¿no? Es decir, mantener un margen para que obviamente puedan mantener el tema de su autoridad y no asignarles una gran cantidad de personas que, bueno, puede llegar a convertirse en algo complicado, principalmente para poder controlar, ¿no? Importante. Número 9, el tema de la coordinación. Esto tiene relación con lo que ya les explicaba anteriormente, ¿no? Que todas las
estructuras organizativas, a pesar de que tienen toda su funcionalidad independiente, tienen que estar intercomunicadas, obviamente, para poder conseguir los objetivos más importantes que la empresa quiere lograr, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Y número 10, el tema de la adecuación, ¿ya? Es decir, que toda la estructura organizativa no sea algo que se mantenga lineal durante mucho tiempo, es decir, que exista la posibilidad de que, bueno, esta estructura pueda ir cambiando, obviamente, dependiendo a los requerimientos, dependiendo a las evaluaciones que se vayan haciendo y, bueno, en consecuencia, se pueda mejorar todos los aspectos de lo que es el proceso administrativo, ¿no? Entonces, muy importante, ¿ya? Entonces, estos son algunos principios, chicas, que están relacionados, ¿no? Podemos decir, con este punto que estamos viendo aquí, que es la organización, ¿ya? Importante. ¿Ya? Bueno, entonces ahí simplemente se los dejo esta parte, ¿ya? Ok, entonces ahora sí nos toca, chicas, esta situación. El tema de la categorización de la organización dentro de las empresas, ¿no? Ya les he mencionado la estructura por áreas de funciones o áreas funcionales de la empresa, ¿no? Producción, finanzas, marketing y recursos humanos, ¿no? Ahí pueden existir otras, se pueden sacar, ¿no? Es decir, presupuesto se puede volver en un área independiente, por así decirlo, ¿no? Va a depender mucho de esa situación, ¿no? Entonces, esa es la estructura básica, chicas. Pero, les vuelvo a repetir, dependiendo a la complejidad que exista, ¿no? Dentro de una empresa, esta organización se puede ir incrementando o agrandando más y eso es lo que vamos a tratar de ver aquí, hablando de lo que es la categorización de lo que es la estructura organizativa, ¿no? En el cual, chicas, existen 7 tipos de estructuras organizativas que las empresas pueden llegar a tener, ¿ya? Y la primera ya les he mencionado, es por áreas funcionales o conocida por organización por funciones, ¿no? Es la más común, ¿no? Segmentar por áreas funcionales como ser administración, producción, comercialización o marketing, finanzas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la estructura básica, chicas, ¿ya? Entonces, dependiendo de la complejidad, vuelvo a repetir, van a existir el restante de estructuras organizativas. Entonces, tenemos la segunda, que es la organización por territorio, ¿ya? Entonces, esta estructura organizativa, chicas, sucede principalmente cuando una empresa tiene más establecimientos dentro de un área geográfica en específico, ¿no? Entonces, dentro de lo que es nuestro país, podemos hablar entre departamentos, ¿no? En general, ¿no? Entonces, el ejemplo aquí que les doy, ¿no? De esta estructura organizativa es tener agencias en La Paz, agencias en Santa Cruz, agencias en Cochabamba, ¿no? Aunque también puede suceder a nivel local, ¿no? Es decir, podemos tener la agencia de la ciudad de La Paz, podemos tener la agencia de la ciudad del Alto, podemos tener la agencia en la zona sur, ¿no? Entonces, a ese tipo de estructura nos referimos a una organización por territorio, ¿no? Esto cuando, evidentemente, la organización tiene 2 o más establecimientos en los cuales está realizando actividades, ¿no? Entonces, el SEC, que es la institución donde estamos ahora nosotros, es, bueno, un ejemplo muy claro de que existe, ¿no? Este tipo de estructura u organización por territorio, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? La sede central, tenemos la sede del Alto, tenemos la sede de Villadela y tenemos la sede de Oruro, ¿no? Entonces hay 4 tenemos, ¿no? Entonces esa es la estructura, chicas, por territorio, ¿ya? Importante, ¿ya? Número 3, otra categoría de organización, la organización por producto. ¿Ya, chicas? Entonces, este tipo de estructura organizativa, chicas, se da principalmente cuando una empresa tiene para comercializar una gran gama o una cartera de productos muy amplia, ¿ya? Es decir, que se puede complicar ya demasiado la situación, entonces la empresa puede llegar a organizar diferentes secciones por los productos que se comercializan, ¿no? Entonces, el ejemplo aquí que pueden ver es, ¿no? Por ejemplo, una empresa que vende, ¿no? Una empresa X puede tener sección muebles, sección artefactos o sección repuestos, ¿no? Entonces, esa es la categorización por producto, ¿no? Si es que tiene una gran cartera de productos que llegue a comercializar y entonces, en consecuencia, la organización tiene que segmentarse mucho más, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de este tipo de estructura organizativa, ¿ya? Entonces, por producto, ¿ya? La número 4 es la organización por cliente, ¿ya? Entonces, esta es muy sencilla
es dependiendo al tipo de cliente que la organización puede llegar a tener, ¿no? O a los tipos de cliente que una empresa puede llegar a tener, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro, chicas, de este tipo de organización, por ejemplo, es como la que tiene impuestos nacionales, ¿ya? Es decir, Impuestos Nacionales es una empresa estatal, obviamente una institución estatal, pero bueno, que no necesariamente comercializa bienes o servicios, evidentemente, pero trabaja con esta categorización de organización por cliente. ¿Por qué? Porque dentro de su definición de planificación y organización principalmente, ha dividido a las personas del país en diferentes tipos de contribuyentes, ¿no? Entonces aquí tenemos los grandes contribuyentes, tenemos los medianos contribuyentes y tenemos los pequeños contribuyentes, ¿no? Y eso se ve reflejado donde en la ley 843, que es la ley general de impuestos, ahí tenemos el régimen general, que sería para los grandes contribuyentes, tenemos los medianos contribuyentes, que serían las personas del régimen tributario simplificado, y los pequeños contribuyentes serían otros contribuyentes que no me acuerdo ahorita el nombre que tienen, que son los regímenes específicos, ¿no? De impuestos. Entonces, esos serían los más pequeños, ¿no? En ese caso, impuestos está catalogando a sus clientes y bueno, cada estructura de cierta forma puede trabajar de diferente forma para poder tener una mejor función, ¿no? En lo que es cada uno de estos grupos de clientes, ¿no? Entonces, ese es el cuarto tipo de organización, chicas, que se maneja dentro de la categorización de organización, ¿no? Importante, ¿no? Eso, ya luego tenemos por otra parte la número 5, que es la organización por número, ¿ya? Entonces, este tipo de organización, chicas, la organización por número, trabaja de la siguiente forma, ¿no? Está relacionado principalmente con el área de producción, principalmente, ¿ya? Es decir, dependiendo al número de mano de obra o al número de personal con la que nosotros contemos, entonces vamos a ir estructurando y vamos a organizar al personal que exista dentro de nuestra empresa, dependiendo al número de personal que nosotros tengamos, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, tiene mucha relación con el tema de, la mano de obra que se tiene en el área de producción, ¿no? Entonces aquí pueden ver un ejemplo muy general, ¿no? Cuadrilla de obreros 1, cuadrilla de obreros 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va dividiendo por cuadrillas y cada cuadrilla de obreros va a tener una estructura definida en lo que es el área organizativa, ¿no? Cada cuadrilla va a ir cumpliendo diferentes tipos de actividades en cuestión, ¿no? Entonces, a eso nos vamos cuando hablamos de una categorización por organización por número, ¿ya? Entonces ese es el quinto, ¿ya? Bueno, el número 6, chicas, es la organización por especialidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una organización por especialidad, chicas, nos vamos a, bueno, a una estructura donde se requiere que una empresa o una organización haga, ¿no? Este tipo de estructura a nivel organizativo de una forma más estricta, les podría decir, ¿ya? A diferencia que como sucede en el primero que es por funciones, ¿ya? Y bueno, aquí les voy a dar la diferencia entre estas dos, hablando de una organización por funciones y una organización por especialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, supónganse una persona que de cierta forma, no sé, pueda trabajar o pueda ingresar a trabajar dentro de una empresa que está organizada por funciones, chicas, tal vez puede tener conocimientos en una área determinada, por así decirlo, ¿no? Tal vez recién ha egresado, ¿no? De una institución y entra a trabajar en el área de finanzas, supónganse, ¿no? En el área de contabilidad, ¿no? Pero va pasando el tiempo y bueno, va adquiriendo experiencia y ve que la contabilidad tal vez no es lo suyo. Entonces, puede tener mayor capacidad para poder trabajar, no sé, en el área de ventas, supónganse, ¿no? Entonces, es una situación que en el día a día de las empresas se puede llegar a dar, ¿no? En ese caso no es tan estricto esa situación, ¿no? No es que yo necesariamente termine una carrera y tenga que realizar esa situación en el resto de mi vida, ¿no? Sino puedo ir alternando un poco dependiendo a la perspectiva que se tenga en la experiencia, ¿no? Entonces, eso sucede en el área por funciones, ¿no? Entonces, es un poco no tan rígido esa situación, ¿no? Pero a diferencia de eso, chicas, en el sexto tipo de organización, que es por especialidad, ahí tenemos que ser mucho, pero mucho más estrictos en esa situación. ¿Por qué?
Porque cuando estructuramos una empresa por especialidad, entonces sí o sí necesitamos a personas, ¿no? Vamos a organizar por especialidad, ¿no? Una empresa, entonces sí o sí ahí necesitamos personas que trabajen y que tengan la especialidad en las áreas o en en todos los requisitos que se tengan dentro de las estructuras organizativas dentro de este tipo de organización que es por especialidad, ¿no? Entonces, un ejemplo que les puedo dar de este tipo es lo que se da en las instituciones educativas, ¿no? A nivel técnico superior, como es el SEC, o tal vez a nivel universitario, ¿no? Como ser el tema del desarrollo de facultades, ¿no? Como ser facultad de ingeniería, facultad de economía, facultad de medicina, facultad de arquitectura, facultad de informática, ¿no? Entonces, para ese punto, chicas, por ejemplo, ¿no? Se requiere una organización por especialidad. En qué parte? En la parte de los docentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no voy a poder contratar a una persona que sea especialista en medicina para que dé materias de economía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaríamos desvariando demasiado en lo que es la estructura organizativa y por ende vamos a no lograr el tema de objetivos que se quieran lograr en las otras etapas, ¿no? Que nos toca ver, que es la dirección y el control, ¿no? Entonces, de forma inversa también sucede lo mismo, ¿no? No vamos a invitar a un especialista en economía a que dé tal vez una clase de medicina, ¿no? Tal vez de anatomía, ¿no? Porque no es su especialidad, ¿no? Entonces, en esa parte, por ejemplo, las universidades, los institutos en técnico superior tienen que ser mucho más rígidos dentro de ese punto, ¿no? Por eso se habla que este tipo de instituciones, chicas, maneja una organización a nivel de especialidad, ¿no? Entonces, es solamente especialistas pueden entrar dentro de cada estructura organizativa que se va formando dentro de este tipo, ¿no? Entonces, es mucho más estricto, por así decirlo, este punto, ¿no? Organización por especialidad, ¿no? Entonces, esas son, chicas, en resumen, los 6 tipos de organización que se tiene para una empresa, ¿ya? Entonces, la número 7, que es la matricial, chicas, simplemente se refiere a la fusión de 2 o más criterios de los que les he mencionado anteriormente, ¿ya? Por eso se denomina matricial, ¿no? Entonces, esto ya entra para organizaciones mucho tal vez más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Podemos fusionar los criterios por territorio y por producto, por ejemplo, ¿ya? Es decir, podemos tener dentro de nuestra estructura organizativa 3 agencias, supónganse, la agencia La Paz, la agencia Santa Cruz y la agencia Cochabamba, ¿no? Pero en cada una podemos llegar a comercializar una gran cartera de productos. Entonces ahí cada agencia se va a suborganizar, ¿no? Por cada producto que se tenga, ¿no? Y al ejemplo que les he dado, ¿no? Agencia La Paz va a tener sección muebles, artefactos y repuestos. Agencia Santa Cruz, lo mismo, ¿no? Y Agencia Cochabamba también, ¿no? Y de la misma forma ahí, obviamente, tenemos que poner sí o sí por defecto la organización por funciones, ¿no? La Agencia La Paz, sección muebles, va a tener tal vez personal administrativo, de comercialización y de finanzas, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí se va agrandando mucho más con esta estructura matricial, chicas, el tema de la estructura organizativa que puede llegar a manejar dentro de una organización, ¿no? Entonces, esto ya va a depender mucho, les vuelvo a repetir, de la complejidad que tenga la empresa, ¿no? En lo que se refiere a sus actividades como tal, ¿no? Entonces, las empresas más grandes, chicas, ya se llegarán a imaginar, son las que manejan este tipo de estructura a nivel matricial, fusionando, ¿no? Estos 6 tipos de organización que les acabo de mencionar, ¿no? Es muy importante poder mencionarlo, ¿no? Entonces, eso tenemos. Ya, entonces, de esto también, chicas, tengo un ejemplo y bueno, lo vamos a ver cuando finalicemos las diapositivas de la unidad número 2. Ya, entonces les voy a dar un ejemplo ya más plasmado, ¿no? No solamente la explicación, con el que tal vez van a ya poder comprenderlo y lo van a tener más clarito. ¿Ya? Entonces, simplemente para terminar esta categorización de la organización, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que es importante destacar que la de esta departamentalización es de una estructura vertical, ¿ya? Entonces, eso tenemos, chicas, hablando de este punto eh, de lo que es la categorización de las organizaciones, ¿ya? Bueno, entonces,
Con eso en mente, chicas, vamos a terminar este punto que es la categorización, ¿no? De, bueno, las organizaciones. Son estos 7 tipos. Y bueno, entonces, por otra parte, me estoy olvidando decirles qué es la estructura vertical, ¿no? Es la estructura general con la cual las empresas trabajan comúnmente, ¿ya? Es decir, la estructura donde existe una cadena de mando y donde existe un superior y bueno, así correlativamente en el cual cada persona tiene un puesto y tiene que, bueno, informar de todas las actividades, ¿no? Reportar si los objetivos se están logrando a su inmediato superior, ¿no? Y así correlativamente hasta llegar al punto máximo de la organización de la empresa, ¿no? Que sería la alta gerencia, en resumen, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, chicas, a una estructura de nivel vertical, ¿no? Entonces, para estos tipos se trabaja esta situación, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos, chicas. Ya entonces, para poder trabajar, poder definir, ¿no? Estos puntos que les he mencionado de estos 7 tipos de estructuras organizativas, se toma en cuenta los siguientes puntos. Ya simplemente para ir tal vez mencionando los puntos finales de esta clase del día de hoy, ¿no? Lo que es el tema del organigrama y lo que es el manual de funciones, ¿no? Entonces, el organigrama, chicas, simplemente es un gráfico o un flujo que va definiendo todos los roles que se van teniendo dentro de la organización, ¿no? En el cual se van plasmando estas categorizaciones, ¿no? Que les he mencionado así de manera breve, ¿no? Entonces aquí pueden ver un ejemplo muy general donde tenemos a la cabeza, que es el gerente general. Luego tenemos el jefe de administración y de finanzas. En este caso estamos fusionando 2 áreas funcionales. Tenemos el jefe de operaciones y bueno, así sucesivamente se van relevando, ¿no? Diferentes tipos de actividades que se van realizando para la organización, ¿no? Esto es un organigrama, chicas, ¿no? Entonces, muchas de ustedes estoy seguro que deben conocer cómo es este punto del organigrama, ¿no? Y cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, muy importante, ¿ya? Eso tenemos. Y por otra parte, chicas, tenemos el manual de funciones, ¿no? Entonces, creo que ya les he mencionado anteriormente qué es el manual de funciones, pero aquí les vuelvo a repetir, ¿no? Les decía que el manual de funciones es un documento en el cual se va definiendo y se va redactando todas las actividades o todas las tareas, ¿no? Todas las actividades, tareas, obligaciones que tiene cada puesto desde el lugar más alto hasta el último puesto que exista dentro de la empresa, ¿no? Entonces, uno cuando ingresa a trabajar, bueno, lo que se debería hacer es hacerle conocer el manual de funciones para que sepa qué tipo de actividades tiene que realizar, ¿no? Quiénes son sus superiores, quiénes van a estar a su cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son los 2 puntos que apoyan mucho, chicas, el tema de una buena organización, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura que utilicemos, ¿no? O bueno, en todo caso, si utilizamos el tema del matricial, ¿no? Que es el que generalmente se maneja para las empresas grandes, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos, chicas, hablando de lo que es el tema del área, o mejor dicho, del segundo paso del proceso administrativo, que es la organización. Ya, entonces más adelante también vamos a ver de forma más profundizada el tema del organigrama y el tema del manual de funciones, ¿no? Que es cómo se desarrolla, diferentes tipos de organigramas, entre otras cosas. ¿Ya? Bueno, entonces, chicas, con eso en mente, vamos tal vez ir cerrando tal vez la grabación del día de hoy.